En un vector se puede escribir, ya saben, con letras mayúsculas o con letras minúsculas. Si se escriben con mayúsculas, tiene que estar esa flechita arriba que indica que es un segmento de recta. Así que eso es la expresión como la simbología de un vector, ¿no? Y se puede expresar como si A vector es igual a la diferencia de dos puntos, ¿no es cierto? Un vector es la diferencia entre un punto final menos el inicial en coordenadas rectangulares, porque cuando hablamos de dos puntos, los puntos están en coordenadas rectangulares, en el eje X y en el eje Y. Cuando tenemos un vector, por ejemplo, en el vector A, es A menos 0, siendo 0 el conocido punto de origen, que tiene coordenadas 0 en X y 0 en Y. Entonces podemos omitir A o A, o podemos dejarle como el vector A nada más. Aquí tenemos otro ejemplo con AB. B es punto final menos A el punto inicial. Recuerden que el punto final de la coordenada es donde termina la punta de la flecha del vector. Y el punto A es el punto de inicio, dependiendo de cómo se grafique, ¿no? Bien, y es la diferencia entre las coordenadas del un punto y las coordenadas de la diferencia entre el punto final menos el punto inicial, del punto X y del punto Y, o sea, las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Bien, y bueno, para repasar un poquito más, podríamos graficar tranquilamente y poner un vector de forma gráfica, de manera que se entienda un poquito mejor esto. Lo que yo tengo es el punto O, que es 0,0, es en el origen, y A, que es igual a un punto, voy a poner 2,2, ¿ya? Y ese es un vector. Podemos graficarlo aquí en herramientas o podemos poner vector aquí, como nosotros queramos. Lo más sencillo es irnos a herramientas, ¿sí? Irnos a herramientas y nos vamos a donde dice vector, líneas y puntos. Tiene que decir, aquí está, rectas y aquí está el vector. Esto es lo más sencillo. Nos vamos a herramientas, vamos a vector y seleccionamos los puntos, el punto inicial y el punto final. Y ahí está el vector y sale con una letra minúscula. Bueno, esto ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Podemos cambiarle de color si queremos, cambiarle el espesor, ponerle otro color diferente e incluso nombrar con otra letra, ¿no? Y el vector formado es OA. Y la forma de escribir un vector es en coordenada rectangular de forma vertical, para diferenciar de las coordenadas rectangulares de un punto, porque esto es un punto, esto es horizontal, y un vector es vertical, para diferenciarlo, ¿no? Bien, y ese es el vector OA, que se ha formado del punto inicial y el punto final A. Y la diferencia es A menos O. Por eso queda con las mismas coordenadas de A, porque es 2 menos 0, eso es 2, y 2 menos 0, eso es 2 en la coordenada en Y. Y listo, nada más que graficar un vector. Si queremos graficar sin irnos a las herramientas, pues lo podemos escribir también como vec, y ahí nos sale vector, punto inicial y punto final, porque se forma a partir de dos puntos. Vector, punto inicial, punto final. Aquí en el punto inicial yo puedo poner es el O y el punto final es el A. Este es el vector, ¿sí? Lo está traslapando, así que lo quito y ese es el vector, ¿no? Otra forma de graficar es escribir y el programa ya reconoce la función, ¿no? Bien, ese es un vector que está desde el origen, ¿no es cierto? Tiene un punto fijo en el origen, pero este mismo vector puede estar ubicado en cualquier parte de este plano. E incluso podemos decir que puede ser un vector libre en el plano, pero siempre va a tener la misma coordenada rectangular. Por ejemplo, yo puedo tener un vector en el cuarto cuadrante y ese vector tiene las mismas coordenadas rectangulares. Bien, y eso le llamamos como vector equipolente. El origen y luego el vector. Bueno, vamos a poner un punto cualquiera. Por ejemplo, acá, un punto acá o un punto acá, por decir. ¿Ok? Y vamos a elegir vector equipolente. Vamos a elegir un punto de origen y el vector que quiero copiar. Es este, un punto de origen y este vector, punto de origen, es este vector. ¿Ok? Bien, si ustedes se dan cuenta, todos los vectores que acabo de agregar
tienen la misma coordenada rectangular, ¿sí? El vector W, que está formado entre B y B', tiene la misma coordenada que el inicial. El otro vector A, que está formado por D y D', tiene la misma coordenada. Y el último, que está formado por C y C', tiene la misma coordenada rectangular. Eso quiere decir que las coordenadas rectangulares se puede trabajar con un nuevo sistema de referencia para esos vectores. ¿Ok? Por ejemplo, puedo formar un nuevo sistema aquí, un nuevo sistema acá y trabajar con ese nuevo sistema de referencia para ese vector. ¿Ok? Sería como escribir otro plano, otro sistema de coordenadas dentro del mismo plano y trabajar con ese. Y eso es lo que hemos hecho para cambiarle de coordenadas, para identificar en qué la coordenada polar o la coordenada geográfica. Escribimos un nuevo sistema de referencias, eje X, eje Y, tomando como referencia el punto inicial del vector y de ahí, pues el sistema de coordenadas me va a dar lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, aquí es 1 y esto es 2, 2 en X y aquí es 1 y 2 en Y. Y por eso ese vector A tiene las mismas coordenadas rectangulares, 2 en X y 2 en Y. ¿Sí? Bien. Bueno, esa es una explicación que, bueno, pues ya hemos hecho esto antes. Borramos esto. Sí, esto ya lo hemos hecho. Y listo. Bueno, esa sería la diferencia entre un vector que está en el punto fijo, podemos decir en el origen, y un vector que es paralelo a ese vector, que puede estar en cualquier parte del plano y que está formado a partir de dos puntos. Por ejemplo, aquí el punto D tiene coordenadas menos 5 y 4 y D', que está acá, tiene coordenadas menos 3 en X y 6 en Y. Del mismo plano, ¿no? Menos 3 en X y 6 en Y. Y el otro tiene menos 5 y 4 en Y. Y el vector es la diferencia entre D' y D. Es punto final menos inicial. Y ese vector me da como resultado 2 y 2. Coordenadas rectangulares 2 y 2. Y por eso, pues, se pueden formar cualquier vector en el plano. Bien, eso ya lo hemos visto. Ya sabemos que es un vector en coordenada rectangular. Ya lo sabemos graficar. Ahora vamos a la operación de vectores, que es la suma de vectores, el producto de vectores. Bien, para la suma de vectores, de manera que solamente aplicando las mismas propiedades algebraicas o aritméticas, si es que tenemos números, solamente números, y algebraicas es que tenemos simbología con letras, ¿no? Bien, en la conmutativa, por ejemplo, es la misma propiedad de suma de una operación aritmética, ¿no es cierto? O de una operación algebraica. Es lo mismo. Si nosotros sumamos, es conmutativo también entre vectores. Un ejemplo, pues, puede ser si yo tengo el vector 1 más el vector 2, podemos hacerlo aquí. Veamos si es que es posible sumar. U más V, U en minúsculas, U más V, enter. Y ahí está, ¿sí? Estoy sumando el vector U más V. U tenía 2 y 2, y V tenía 2 y 2, y la suma me sale 4 en X, 4 en Y. Por lo tanto, está bien, ¿no? Y si yo hago V más U, es lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, para este ejemplo vamos a utilizar otros vectores, ¿ok? Igual, en el mismo proceso. Vamos a poner dos vectores. Un vector por aquí. Un vector que sea desde el origen y esté acá. Y otro vector que también esté desde el origen y esté por aquí, ¿ok? Y ahí está. Vemos las coordenadas. El un vector es 3 y 4, el vector U, y el vector V es 2 y menos 3, coordenada en X, coordenada en Y, ambos están desde el punto del origen, ¿no? Bien, si yo quiero sumar estos dos vectores, pues solamente pongo U más V. Enter, y ese es el vector resultante, ¿sí? El vector resultante es 5 y 1.
Y tiene que ser lo mismo si es que yo pongo, lo quitamos, y debe ser lo mismo si yo pongo v más u, ¿sí? Y sale lo mismo. Y el vector A tiene como coordenada es 5 y 1, que es el vector resultante. A este le podemos cambiar el nombre, podemos ponerle R, porque es el resultante, y listo, ¿no? Y cambiarle el color incluso para identificar qué es el resultado. Bien, para nosotros hacemos aquí el método gráfico, ¿no es cierto? Estamos haciendo el método gráfico. Y si nosotros queremos, pues, hacer el método algebraico, que sería solamente sumar un vector, u más v, eso es igual a r, que es el vector resultante. Y el vector resultante es igual al vector u, que tiene coordenadas 3 y 4, más el vector v, que tiene coordenadas 2 y menos 3. ¿Ok? Y como les dije, las operaciones es mejor realizarlas cuando están en coordenadas rectangulares. Se resuelve. El vector resultante, que es igual, bueno, podemos ponerle con una flechita porque es una letra mayúscula, es la coordenada X con la coordenada X y la coordenada Y con la coordenada Y. Siempre. 3 más 2 y 4 más por menos, menos 3. Eso me da como resultado el vector 3 más 2, 5 en X y 4 menos 3, 1 en Y. Y esas son las coordenadas que nosotros podemos representar en el gráfico. 5 en X, 0, 1, 2, 3, 4, 5 en X y 1 en Y, 1 en Y. Y ahí va a estar el punto final y simplemente graficamos desde el punto de inicio hacia acá. Y ese es el vector resultante. Sencillito, ¿no es cierto? Sobre todo en este programa es un poquito más directo eso. ¿Ya? Suma de vectores. Listo. Y la propiedad es conmutativa. Acabamos de hacer eso. Si yo sumo u más v, es lo mismo que sumar v más u. No hay ningún problema. ¿Ok? Esa es una propiedad conmutativa. La propiedad asociativa. Si yo tengo tres vectores, la suma puedo agrupar en diferentes términos y tener el resultado, ¿no? O sea que no importa la agrupación, de todas maneras voy a tener el mismo resultado. El elemento neutro. El elemento neutro no es más que un vector de ceros. ¿Ok? Vamos a hacer esto acá. Yo voy a poner aquí un vector de ceros. Voy a poner que O, si pongo entre minúscula, es un vector. Es igual a 0,0. Es un vector. ¿Sí? Ese es el vector nulo. Y ya sale de forma vertical porque es una coordenada vectorial. Y si yo quiero sumar el vector U más el vector 0, debe seguir siendo el vector U. Entonces vamos a hacer U más O, que es el vector nulo, ¿a qué es igual? A 3 y 4. Es el mismo valor que tiene el vector U. ¿Ok? Vector U más el vector 0, que es el vector nulo. Se conoce como vector nulo. Son un vector con los elementos en 0. Si yo sumo, me da como resultado el mismo vector U. Listo. Y lo mismo, si yo sumo con un vector que es U, por ejemplo, U más menos U, me tiene que dar como resultado el vector de ceros. Y ahí está. Es lo mismo, ¿no? Le puse entre paréntesis más menos U porque es el inverso, ¿no? U menos U, eso es igual a vector de ceros. O el vector elemento neutro se conoce también. Bien, el inverso aditivo es lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Bien, en productos. V1, yo tengo dos vectores y C y lambda son escalares. Ese lambda me sirve para parámetro. Es un parámetro de paralelismo de un vector. Bueno, ya lo vamos a ver. Bien. C, una constante por un vector, la constante se multiplica para cada elemento de un vector. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo acá. Estamos utilizando el GeoGebra para que vean que esto se puede hacer directo, ¿no? A ver, voy a borrar ya esto nuevamente y vamos a poner otro vector. ¿Ok?
Voy a poner aquí otro vector. Vamos a poner la cuadrícula mayor. Acercarnos un poquito y vamos a poner un vector. Yo voy a poner el vector V. Bueno, el vector U mismo. Vector U, siempre entre minúsculas para que sea una coordenada rectangular, vectorial. Abrimos paréntesis y pongo cualquier número. Podemos poner menos 2,5. ¿Ok? Ahí está un vector. Y otro vector, V es igual a 3, menos 4. ¿Ok? Ahí están dos vectores, U y V. ¿Listo? Miren, de estos dos vectores, yo tengo C, es un valor constante. Veamos si me deja poner una constante. C es igual a 2, pongamos. ¿Ok? Bueno, el valor de la constante puede cambiar. Entonces, después le agregamos eso. ¿Ok? Solamente vamos a multiplicar. Si yo quiero 5 por U, ¿a qué es igual? Ahí está. 5 es la constante y multiplico por el vector U. 5 se multiplica para cada una de sus coordenadas, para el menos 2 y para el 5. Y ese es el producto entre una constante y un vector. O sea, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Yo tengo C igual a 5 y el vector U es igual a las coordenadas menos 2 y 5. C por U. Eso es lo que tengo. Estoy cambiando ahí 5 que multiplica menos 2 y 5. Para hacer un producto entre vectores, lo que estoy haciendo es el 5 se multiplica por el menos 2 y el 5 se multiplica por el 5. Y eso es igual a 5 por menos 2 es menos 10 y 5 por 5 es 25. Y así es como se multiplica un escalar por un vector. El escalar se multiplica para cada valor de la coordenada del vector. ¿Ok? Bien. Y ese es el producto escalar con vector. Vamos a hacer ahora el producto punto. Continuamos esta partecita de acá. Vector paralelo. El vector paralelo es igual a un lambda V2. Ese lambda es un parámetro que depende de su valor. Si es que es mayor que 0 y menor que 1, significa que el vector se comprime. Y mayor que 1 significa que el vector se alarga. Bueno, un sencillo caso, ¿no? Por ejemplo, aquí, si ustedes se dieron cuenta, aquí 5U se está multiplicando por 5 y eso es mayor que 1. Entonces, por lo tanto, el vector U es paralelo al vector W, pero está alargado. A eso se refiere, ¿no? Entonces, el valor de lambda aquí va a ser 5. Ya, vamos a quitar esto y vamos a hacer otro ejemplo con este mismo, con el vector V, para que ustedes se den cuenta. Si yo tengo un lambda o un valor entre 0 y 1, entre 0 y 1 podemos poner la mitad, 0,5. Claro que entre 0 y 1 puedo poner cualquier valor, un irracional incluso, pero vamos a poner que es 0,5, la mitad. Entonces sería 0,5 por V. Significa que el vector V tiene que ser la mitad, y ahí está, ¿no? Y ese es el vector V, ¿ok? El vector V es este de aquí. Y el vector A es este otro de acá, pero es paralelo. ¿Ok? Es paralelo, sin embargo es la mitad. ¿Sí? Lambda vale de 0 a 1, 0,5. Si es que yo quiero hacer un lambda que valga más que 1, pues simplemente multiplico por 2, puede ser. 2 por V y el vector va a tener el doble. ¿Ok? Va a ser el doble de lo que vale V. Y como vale el doble, significa que es el doble de sus coordenadas, ¿no? Y a eso se refiere el vector, el parámetro lambda, ¿no? Dependiendo de su valor escalar, el vector es paralelo, pero si es que es entre 0 y 1, mayor que 0, menor que 1, se comprime el vector. Si es mayor que 1, obviamente el vector se alarga. Listo. Seguimos entonces la otra parte, el producto punto de un vector. El producto punto, multiplicando sus coordenadas, bueno, ya sabemos que también es igual a
el producto de sus normas por el coseno del ángulo formado, ¿no es cierto? Es una de las ecuaciones que había puesto su compañera en una exposición. Y este es cuando tenemos en coordenadas rectangulares. Como estamos trabajando con coordenadas rectangulares, pues podemos trabajar con este valor. A1 por V1 más A2 por V2. Y tan sencillo como poner U por V. Veamos si nos sale. Y esto debería ser escalar. Si no nos sale, probablemente aquí en las funciones debe ser producto vector, producto escalar, ¿no? Se debe llamar así. Miren, aquí me sale como una incógnita de que no reconoce la multiplicación. ¿Ok? Dice, es un argumento ilegal, U es menos 2,5 y multiplicar por V es 3, menos 4. Entonces, no me sale así, probablemente hay que escribirlo. Entonces, podemos poner aquí producto y ahí me sale lista de números, producto, 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 variable, producto, producto. Veamos si sale el producto escalar. No, vectorial tal vez. A ver, vamos a ver si es que hay un producto vectorial. Producto, expresión variable, expresión variable. Bueno, este es muy limitado. Probablemente en este GeoGebra no salga. Vamos a intentar en otro. Bueno, vamos a utilizar el de 3D porque por lo general cuando se habla de vectores y el producto cruz tiene un tercer eje, pues probablemente aquí sí salga completo. Ya, vamos a poner un vector. Igual, voy a hacerlo coplanar, ¿no? Voy a hacerlo en el plano, así que no se asusten que estamos viendo un vector en 3 dimensiones. Ya, vamos a poner igual, menos 2,3. Ya, ese es el vector. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, está en el plano. Incluso con las mismas coordenadas podemos poner menos 2 y 5 y el otro es 3 y menos 4. Menos 2 y 5 y el otro V es igual a 3, menos 4. ¿Ya? Están en el plano. Ahí están los vectores. Los que acabamos de graficar son exactamente estos, ¿no? Están en el plano. No con la perspectiva en el eje Z. Miren, son los mismos. Si ustedes se dan cuenta, estos de aquí son exactamente iguales. Porque estamos trabajando en el eje X y en el eje Y. Y este se movió. Acaba de moverse. ¿Qué pasó? A ver. Vamos a ponerle un poquito más de... No sé por qué se mueve. Qué raro. ¿Mm? Ni idea por qué se mueve. No tiene por qué moverse del origen. Bueno, vamos a ponerlo otra vez. No. Se deslizó. No tiene por qué deslizarse. Supongo que es tal vez por esto. Se deslizó otra vez. Bueno, vamos a reiniciar esto. Bueno, a ver, vamos a poner otra vez. Es menos 2 y 5. U es igual a menos 2, y 5. Ahí está. Y el V es igual a 3 y 4, creo que puse. 3, menos 4. Ahí está. Espero que no se deslicen si lo hago un poquito más. No, se desliza. No tiene por qué deslizarse. Ok. Bueno. A ver. Menos 2,5. 5. Ahí está. Y V es 3, menos 4. Ya. Bueno. Parecer algo sucede cuando se les pone un poquito más de grosor. Se está deslizando. No debería. Problema del programa tal vez. Bien. Estos mismos vectores que están en el plano están en el eje X y en el eje Y. Y este es el eje X, el de color rojo, y el color verde es el eje Y. El eje que aumentamos es el eje Z, y ese es para cambiar la perspectiva para trabajar en vectores con producto cruz. Porque en vectores con producto cruz tenemos la regla de la mano derecha y el resultado nos va a dar un vector en el eje Z. ¿Ok? Cuando son de 2 dimensiones, claro. Estos son de 2 dimensiones, por eso están en el plano. Si ustedes se dan cuenta, los vectores están en el plano. Son coplanares.
están en el eje X y en el eje Y. Así que todavía no estamos graficando ningún vector en el espacio, en el eje Z. ¿Ok? Seguimos en R2. Lo mismo acá, es lo mismo que tenemos aquí. Si queremos multiplicar esto, pues probablemente aquí podamos sí escribir ya producto. Y ahí ya me salen productos, mire. La diferencia de trabajar con un GeoGebra y con el otro, porque cuando se trabaja en 3 dimensiones, pues probablemente se habilitan las otras opciones de producto vectorial, porque ahí sí tiene un eje Z. Entonces, es por eso que en el otro no me sale, ¿no? Aquí está producto escalar, vector y vector. Entonces podemos poner producto escalar y ponemos el vector U con el vector V. Y el resultado es un valor escalar, es menos 26. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí sí puedo multiplicar. Bien, pero ya les expliqué por qué es, ¿no? Porque aquí no me sale esta opción. Aquí no me sale producto escalar. Es porque cuando se habla de vectores, en producto cruz ya hay un tercer eje. Entonces, probablemente por eso no le hayan agregado aquí, pero acá sí está. Bien, el producto escalar es U por V. Veamos si es que sale de forma directa. U por V sí sale, mire. Cosa que en la anterior pues no salía. Es U por V y aquí no sale. Me sale este simbolito que me indica que es un argumento ilegal, no puede multiplicar. ¿Ok? Bien, entonces para eso vectores vamos a utilizar más esto. Pero igual seguimos viendo en el plano, ¿no? No se vayan a asustar que está en 3 dimensiones. Bien, aquí sí puedo hacerlo de forma directa, U por V. Y eso es menos 26. Ya, ese es el valor escalar. O simplemente escribir la función. Escribir producto. Y ahí sale producto escalar. Pongo el vector que quiero multiplicar, U y V. Y sale menos 26. Bien, ese resultado es un valor constante, es un valor escalar. ¿De dónde sale ese resultado? De aplicar la ecuacióncita que acabamos de ver, que U por V es igual a la primera coordenada con la primera, o sea, menos 2 por 3 más la segunda con la segunda, 5 por menos 4. ¿Ok? Y esto es igual a menos 2 por 3, eso es 6, y más por menos, eso es menos, 5 por 4, a ver, menos 2 por 3 es menos 6. Vamos a borrar esto. Menos 2 por 3 es menos 6, más por menos es menos, 5 por 4 es 20. Y esto es igual a menos 6 menos 20, menos 26. ¿Sí? En coordenadas rectangulares, mejor aplicar el producto escalar. Bien, y listo. Ya tenemos el producto escalar aquí. Bien, y eso sería todo en esta parte. Vamos a continuar. La norma de un vector. La norma de un vector es el teorema de Pitágoras, podemos hacer. ¿Ok? Déjenme ver si es que aquí lo puedo sacar. Tal vez me deje encontrar la norma. Normal, normal, normalizada, inversa. No. Pero la operación es sencilla. Es menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso es el valor de la norma de un vector. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos aplicando la norma de un vector? No es más que la distancia entre dos puntos utilizando un punto arbitrario. En español, eso es, si yo tengo un vector U, yo lo que puedo hacer es hacerle un triángulo rectángulo, lo que ustedes vieron en coordenadas, en cambio de coordenadas, para la coordenada polar necesitamos el radio vector. ¿Y qué se hace para sacar el radio vector? Se utiliza un cuadrante y se saca un triángulo rectángulo y se saca la hipotenusa de ese triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras. Esa es la norma de un vector. ¿Ok? Entonces no es algo nuevo, es algo que ya hemos hecho. Y aquí, pues simplemente utilizamos este menos 2 para hacer un punto arbitrario y hacer el triángulo rectángulo. Sería de esta forma, ¿no? De aquí para acá y de aquí para acá puedo trabajar con ese triángulo rectángulo. Este va a ser un cateto, que es 2, y este es el otro cateto, que es 5. ¿Y cómo determinamos la norma de este vector? Sería
U es igual, o la norma de U, que se pone entre esas barritas, es igual a la raíz, pues, porque es el teorema de Pitágoras, entre 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Cateto opuesto más cateto adyacente, cada uno elevado al cuadrado. 5 al cuadrado, eso es 25. Podemos poner raíz de, menos, raíz de 25 más 2 al cuadrado, eso es 4. Y me queda es igual a la raíz de 25 más 4 es la raíz de 29. ¿Ok? Bien, y esa es la norma de un vector. Listo. Entonces se puede calcular tranquilamente utilizando el teorema de Pitágoras. Como ya tenemos las coordenadas rectangulares, pues es mucho más fácil. Bien. Y continuamos con el otro producto, que sería el producto cruz. Bueno, ya hemos hecho el producto, la suma de vectores y el producto. Aquí está un ejemplo resolviendo el ejercicio. Dado el vector v1 y v2, incluso lo podemos graficar para ver de qué se trata. C igual a 5. Determinar la suma de estos vectores. Pueden utilizar el GeoGebra mismo para verificar eso. Para no hacerlo, claro que lo van a hacer a mano, pero lo pueden utilizar el programa para verificar nada más. El producto punto entre los dos y la norma de los dos y el ángulo formado entre los dos vectores. Ok. Bien. Y aquí está la solución. La solución es V1, es el vector 7 y 3 más 5 del escalar por el vector V2, que es 5 y 2. ¿Sí? Ahí está. Aquí lo escribí de forma horizontal por el espacio nada más. Pero aquí ya está bien escrito de forma vertical, como se debe escribir la coordenada rectangular de un vector. Se utiliza la suma de vectores, la primera con la primera coordenada, la segunda con la segunda. 5 es un escalar y está multiplicando por este vector. Se tiene que multiplicar para cada una de sus coordenadas. 5 por 5, 25. 5 por 2, 10. Y sumamos. 25 más 7, 32. Y 3 más 10, 13. Esta operación podemos hacerla incluso aquí en el GeoGebra, ¿no? Vamos a borrar estos dos vectores y vamos a poner aquí los vectores para ver más o menos, ¿no? El vector U es 7 y 3. U es igual, abrimos paréntesis, 7,3. Ahí está el vector U. Y el vector V es igual a 5 y 2. Vector V es igual a 5,2. Miren, el ángulo entre ellos es muy pequeñito. Es muy, muy pequeño. Porque V y U están casi por la misma línea de acción, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo formado entre ellos debe ser muy pequeñito, probablemente 2 grados tal vez. Bueno, ya vamos a hacer eso. Entonces aquí el producto era, la operación era U más 5 por V. 5 por V. Y ahí está el resultado. Eso es igual a 32 y 13. Y ese es el vector resultante. Incluso se grafica, ¿no? El vector resultante tiene unas coordenadas muy grandes. Por eso es que está acá, ¿no? La gráfica. Ese es el vector resultante. Es muy grande el vector, ¿ok? Bueno, lo quitamos porque solamente queremos ver sus coordenadas. Es 32 y 13. Para comprobar acá. 32 y 13, ¿ok? El producto punto. El producto punto entre los dos es 41, que es el producto entre sus primeras coordenadas, bueno, las coordenadas en X, 7 por 5, más la suma de el producto entre la segunda coordenada, que es 3 por 2. Eso es igual a 35, 7 por 5, más 3 por 2, 6. 35 más 6 es 41. ¿Ok? Bueno, para verificar, ya saben que aquí no lo pueden hacer, ¿cierto? U por V. No se puede resolver, así que podemos pasar acá y escribir lo mismo, graficar los mismos vectores. Borramos esto y ponemos aquí los vectores que son 7, 3, 5 y 2. Lo mismo. U es igual a 7,3 y V es igual a 5,2. Y aquí sí puedo poner directo U por V. Y ahí está, el resultado es 41. ¿Ya? Y miren, ahí están los vectores. Están en el plano X y en el plano Y. A perspectiva sí se va a ver así, ¿no?
ese eje Z. Pero ese eje Z, pues, lo vamos a tomar en cuenta cuando hagamos el producto cruz nada más. ¿Ok? Bien, ahí están los vectores, lo mismo está acá. Eso es lo que estamos haciendo en el plano. ¿Y qué más? Ya la norma, bueno, ya la norma ustedes ya saben, es Pitágoras. Si tenemos las dos coordenadas, las elevamos al cuadrado, las sumamos, sacamos la raíz y esa es la norma del vector, del uno del otro vector. El coseno del ángulo formado, el ángulo formado entre los vectores es el coseno de la menos 1 del producto punto sobre sus normas. Como ya tenemos el producto punto es un valor escalar, es 41. Las normas es raíz de 58, la norma de un vector, la norma del otro vector es raíz de 29, multiplicamos, sacamos coseno de la menos 1 y encontramos el valor angular entre los dos vectores. Y es 1,397 grados. Es muy pequeñito. En lo que sí podemos verificar eso, ¿no es cierto? Porque aquí nos damos cuenta que el valor angular entre estos dos es muy pequeñito. El ángulo formado entre estos dos vectores es muy pequeñito. Entonces sí está bien, ¿no? Si nos hubiera salido 90 grados, pues lógico, y lógico que algo así nos haya salido, porque significa que el vector u más o menos debería estar, puede estar la misma dirección, pero v debería estar por acá más o menos, para que ahí sí entre los dos vectores sea un ángulo de 90 grados. Pero ya nos damos cuenta que no es cierto. Lo que sale es un valor angular de 1,397 que tiene sentido, es muy chiquitito. Bien. Y listo. Bueno, la actividad es una operación igual entre vectores. Lo mismo que lo mismo que acabo de explicar, lo tienen que hacer. Bueno, ya les voy a explicar esto un poquito más. La norma de los vectores y determinar la norma de los siguientes vectores. Continuamos. El producto escalar es lo que acabamos de ver, ¿ok? El producto punto, el vector paralelo, el vector ortogonal. Significa que el producto punto entre los dos es igual a 0. Cuando un vector es ortogonal a otro vector, cuando forman un ángulo de 90 grados. Y ahí, solo ahí, el producto punto es igual a 0. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo un vector aquí. Vamos a estos. Vamos a poner otro tipo de vectores. Voy a poner con las coordenadas para que sea un poquito más sencillo. Voy a poner que un vector, vamos a borrar estos. Voy a poner que un vector u es igual, que tiene coordenadas solamente en el eje X, 2,0. Un poquito más grande, 5,0. ¿Ya? Ahí está un vector. Y vamos a poner otro vector v que tiene coordenadas 0,5. Bueno, incluso no 5, 0,7. ¿Ya? Y ahí están los dos vectores, ¿ok? Si se los puede apreciar, veamos si es que se mueven. No, ya no se mueven. Muy bien. Eso. Este sí se mueve. No sé por qué se mueve. No debería moverse. No debería. Bueno, ni idea por qué. Bueno, ahí tenemos los dos vectores, ¿ok? El producto punto entre estos dos debería ser 0, sea que tenga las coordenadas o el coseno del ángulo formado. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados, que es un ángulo notable, es igual a 0. Coseno de 90 es 0. Y 0 multiplicado por cualquier norma es 0. Así que el producto punto me sale 0. Para verificar eso, aquí ya sabemos que no podemos escribir. Podemos poner acá otros vectores. Borramos este y podemos poner aquí el vector u, que es 0,5 o 5,0 creo que estaba. Y el vector v, que es igual a 0,7 u 8. Bueno, y ahí estaría, ¿no? Ahí están los dos vectores. Y aquí sí puedo poner u por v. Y eso tiene que ser 0. ¿Sí? Quiere decir que entre los dos forman un ángulo de 90 grados. El ángulo formado entre ellos es un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Bueno, a ver, líneas y polígonos. Veamos si es que podemos poner un valor angular aquí. Ah, aquí está. Un ángulo con 3 puntos. Pero no tengo puntos, tengo vectores. Necesito puntos. Bueno, vamos a poner puntos para que me coge el valor angular. Ese es un problema que tiene GeoGebra, pues no reconoce el valor angular entre vectores. Tengo que escribir entre punto para formar el vector. Tiene lógica, claro, porque un vector se forma a partir de dos puntos.
Bueno, vamos a poner un punto. A ver, veamos si es que me está reconociendo un punto. No. Ok. Tengo que poner 3 puntos entonces. El punto 0, punto O, que es 0,0,0. Le pongo en 3 coordenadas porque tiene, bueno, pongamos ya las dos. Sale igual. Ya, 0,0. Ya, vamos a poner el punto A, que tiene coordenadas las mismas del vector U, que es 5,0. Y el otro B, que tiene las mismas del vector V, que es 0,7. Y listo. Y ahora sí, el valor angular, vamos a sacarlo con esos 3 puntitos. Nos vamos acá y vamos a donde dice ángulo. 3 puntos. 3 puntos, 2 rectas, me dice. A ver, cojamos estos 3 puntos y veamos si no le coge. 3 puntos. Este y este. Ahí está. ¿Ok? Listo. Entre los dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Y por eso el coseno de 90 es igual a 0. Vemos si me deja aquí. El ángulo alfa es 0. Es 90 grados. El ángulo formado entre el punto B o A. Bien. Ahora veamos si es que me deja escribir aquí el coseno. ¿Sí? ¿Coseno de qué? Coseno de alfa, de este valor angular. ¿Cómo escribo aquí alfa? Veamos si me deja escribir acá. F de X, A de X, simbología. Ok, no me deja escribir. Vamos a ponerle nombre. Coseno de A, vamos a poner a ver si es que me deja. Propiedades, duplicar. A ver, este valor angular lo voy a renombrar. Voy a ponerle que es X, lo voy a poner. Ok, etiqueta es X. Y veamos si me coge con coseno de X. No, le está cogiendo como eje. Sí, sí, sí. No me está cogiendo. Ok. Vamos a cambiarle la etiqueta a ver si es que me coge con n tal vez. Ok. Coseno de n. No, no le coge. A ver, bueno. Pero de todas maneras, ya sabemos que el coseno es coseno de 90 grados. Podemos poner entonces los grados. Aquí veamos si es que me coge este ans. Ans o 90 grados. Ahí está, ¿no? El ángulo alfa vale 90 grados. El coseno de 90 grados es 0. ¿Sí? Bueno, eso era solamente para verificar. Porque el producto punto aquí entre los dos vectores es 0. Es ortogonal. Significa que vale 90 grados del un vector hacia el otro vector. Bien. Vectores ortogonales entonces significa que el un vector hacia el otro forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, por eso es igual a 0. El producto punto es igual a 0. Bien. La norma ya lo hicimos, el ángulo formado y listo. Nos falta el producto vectorial o producto cruz, que esto es lo que habíamos también, bueno, ustedes ya habían expuesto. Tengo dos vectores, bueno, en este caso están 3 en R2 en el plano y un escalar. Bueno, el producto cruz no es más que este determinante multiplicado por la coordenada K, siendo K la coordenada del eje Z. Entonces ya vamos a hacer para ver a qué se refiere ese producto cruz. Y también pues podemos poner que, bueno, esto es por trigonometría, por geometría, perdón. Es el producto entre sus normas multiplicado por seno del ángulo formado. Este valor de K está además aquí, porque este es un teorema de un triángulo. ¿Ok? Bien. La regla de la mano derecha es la que se aplica a IJK. Las coordenadas se tienen, bueno, ¿qué es I, qué es J y qué es K? Son las coordenadas que van a tener. Dependiendo del eje X es I, del eje Y es J y del eje Z es K. Como aquí agregamos una solución en el eje Z, significa que el resultado de ese vector va a estar en el espacio. Entonces, cuando nosotros aquí queremos representar el vector, no lo vamos a ver, lo vamos a ver como un único punto.
Pero en el espacio sí lo podemos apreciar porque ese sí podemos encontrarlo. Por ejemplo, aquí sería para el producto vectorial, no es más que poner producto vectorial, ¿ok? Y que me reconozca esto, producto vectorial, aquí dice, y dice vector U, y el otro vector es V, y me saca como resultado 35. Pero ese valor de 35 no es un valor escalar, es un valor en la coordenada en el eje Z. Eso quiere decir que hay un vector ahí que no lo podemos visualizar. ¿Ok? Debe estar en el eje Z. Es muy grande. Es muy grande ese vector. Vamos a hacer otro para que ustedes lo puedan visualizar de mejor manera. Vamos a cargar esto nuevamente y vamos a poner un ejemplo con dos vectores. Primero coplanares. El vector U es igual coordenadas pequeñas que sean 2,1 y el vector V que es igual a menos 2, menos 3 podemos poner. Ahí está. Ya, esos dos vectores están en el plano. ¿Ok? Los mismos vectores podemos representarlos acá. Vamos a cargar nuevamente y vamos a poner aquí. Un vector era 2 y 1. U es igual 2,1. Ahí está un vector. Y el otro vector era menos 2 menos 3. V es igual a menos 2, menos 3. ¿Ya? Ahí está. Lo mismo que estamos viendo ahí, estamos viendo acá. Son planos, X y Y. El producto punto, podemos ponerlo U por V, menos 7. Y el producto cruz, puedo ponerlo U cruz V. Aquí sí puedo escribir U cruz, ¿sí? Aquí en esta parte de aquí, vamos a las operaciones de simbología y ahí está el producto cruz. ¿Sí? Esta de aquí es el producto cruz. Puedo poner directamente eso, U cruz V, o puedo escribir producto vectorial si no siento que es muy seguro poner eso. Simplemente escribo producto y escribo producto vectorial y pongo los vectores que es U y V. Y el resultado es menos 4. Y ese es un vector que va hacia abajo del eje Z. ¿Sí? Es un vector. ¿Ok? Es un vector. Veamos si es que se puede graficar. Vamos a borrar. Vamos a poner producto vectorial. A ver, borramos esto nuevamente. Producto vectorial. Ahí está. El vector es U y el otro vector es V. ¿Ok? Es menos 4, pero es menos 4 en el eje Z. No sé por qué no lo está graficando probablemente. Pero si lo queremos graficar, tendremos que poner 0 en X, 0 en Y y menos 4 en Z. O IJK, 0 en Y, 0 en J y menos 4 en K. ¿Cómo lo podemos poner? Podemos graficar. Bueno, vamos a poner un vector resultante. Podemos poner R es igual a 0, 0, menos 4. Y ese es el vector resultante. Siempre va a estar en la coordenada en el eje Z. ¿Ok? Siempre. Ese es el vector resultante. Siempre va a estar como resultado en el eje Z y por eso es K. ¿Sí? Es K. Puede ser K negativo, en este caso es K negativo, por eso sale abajo del plano. Si es que fuese K positivo, saldría arriba del plano. ¿Cómo sería si es que estuviera arriba del plano? Bueno, y por cierto, ¿de dónde sale este menos 4 como resultado? Pues utilizamos el determinante. ¿Ok? El determinante sería, a ver, el determinante sería U cruz V es igual, ponemos el vector U es 2 y 1, el vector V es menos 2 y menos 3, y esto queda en coordenada K. Ustedes ya saben, ¿no es cierto? Es diagonal principal, es dp, a que es igual a 2 por menos 3. 2 por menos 3, eso es menos 6. Y diagonal secundaria. La diagonal secundaria ds es igual a menos 2 por 1 y eso es igual a menos 2. ¿Ok? Y la formulita de U cruz V es igual a U cruz V es
es igual a diagonal principal menos diagonal secundaria. Diagonal principal es menos 6 menos diagonal secundaria, que es menos 2. Y esto es en el resultado es en K, ¿no es cierto? Menos 6 menos por menos más 2 y eso es igual a menos 6 más 2 menos 4 ¿qué? Menos 4K y es negativo. Y así es como lo hacemos de forma algebraica. ¿Ok? Esto es parte del álgebra lineal, determinantes de 2 por 2. Diagonal principal menos diagonal secundaria. Y ese es el resultado que acabamos de encontrar y esa es la gráfica. Bien, cuando nosotros hacemos esto, por lo general, en el plano no se puede ver el vector resultante, ¿no es cierto? En el producto cruz. Aquí, por ejemplo, no lo podemos ver. Pero si estuviera en 3 dimensiones, pues aquí sí que veríamos el resultado que es el vector menos 4. Y ese es el vector del producto cruz. O sea que el producto cruz me da como resultado otro vector. ¿Sí? A diferencia del producto escalar que me da una magnitud. ¿Sí? Un valor escalar, un valor constante. En cambio, el producto vectorial me da como resultado otro vector. Y ese vector, por la regla de sacacorchos o la regla de la mano derecha, que es la que aplicamos, nos dice en qué sentido va a estar el vector. Si es que va a estar hacia arriba, el pulgar apunta hacia arriba en el giro en sentido horario, antihorario, pues estaría positivo. Si ha sido negativo, significa que ha estado girando en sentido horario. Y por eso está apuntando el vector hacia abajo. Es negativo. Bien. ¿Y qué determinamos con el producto cruz? Un vector que es ortogonal a los otros dos. Y siempre va a ser así. Siempre va a tener así como resultado. Siempre y cuando sean vectores en el plano. Estos son vectores en el plano. U y V. Están en el plano X y en el plano Y. No tienen coordenada en el eje Z. Así que son vectores en el plano. En R2. Son coplanares. Van a estar siempre en ese plano. Por eso aquí los puedo graficar. Y acá, en cambio, ese vector resultante de un producto cruz, ese siempre va a estar en la coordenada en el eje Z. Siempre. Tiene 0 en X, 0 en Y, pero en el eje Z lo tiene. Como resultante de un producto cruz entre vectores coplanares en el eje X y en el eje Y. ¿Por qué? Porque ese vector siempre va a ser ortogonal a los vectores que van a estar en el plano X y Y. ¿Ok? Siempre va a estar en el eje Z. Bien. Claro, la diferencia de determinar otro vector que sea ortogonal, pues obviamente es si es que los vectores están en el espacio, pues ese vector estaría de una forma diferente, ¿no? También estaría en el espacio teniendo coordenadas en X y en Y. Bueno,